Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a hacer el proceso de retroalimentación de estas preguntas. Entonces vamos a intentar ser lo más óptimos posible y vamos a mirar pues en tandas de cuánto tiempo lo vamos a realizar. ¿Listo? Entonces arranquemos con la primera pregunta. En esta pregunta, que podemos ir pausando el video para que ustedes puedan hacer la lectura, hablamos de un contexto donde hay un estudiante que presenta unas pruebas y dependiendo del resultado de esas pruebas, yo puedo establecer como un tema de una beca. Andrés se presentó y obtuvo los siguientes resultados en las primeras 4 pruebas. Estos son los puntajes de esas pruebas. Dice, la última prueba es la de matemáticas. Si Andrés obtuvo una beca del 75% de la matrícula, significa que él sacó en esta prueba entre. Yo podría hacerlo de dos formas. Una forma es empezar a reemplazar valores para que en el momento de hacer el promedio, pues lo pueda sacar por defecto. Pero más allá de eso, de probarlo por exceso, hay que mirar como el procedimiento matemático alrededor de esto. Y la pregunta es, si él obtuvo la beca del 75%, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que sacar como mínimo? Acá hay un 75%. Entonces, fíjense que dice que si está entre 90 y 95 le otorga una beca del 75%. Luego, lo que yo tendría que hacer sería algo como si sumo cada una de las notas de las asignaturas, ¿cierto? 85 más 90 la de lenguaje, más 92 más 86 más la de matemáticas, que no sabemos cuánto es, y si eso lo divido entre 5 me tiene que dar como resultado cuánto, pues el valor mínimo de la beca para poderlo sacar, quiere decir que es un 90 y estamos ante una ecuación. Quiere decir que acá, si yo quiero quitar, para encontrar el valor de la x, tengo que dejar esto solo la x. Entonces vamos a quitar este 5, multiplico a ambos lados por 5 y básicamente, y si agrupo cada uno de estos valores, si sumo 85 más 90 más 92 más 86, entonces me va a quedar que el resultado es 353 más x, ¿cierto? Es igual a, si multiplico ambos lados por 5 me va a quedar, si paso a multiplicar este 5 quedaría 450. Entonces, para dejar la x sola, entonces va a ser x es igual a 450 menos 353 y el valor de la x va a ser 97. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco 97 en el examen de matemáticas y ahora este x no es x sino 97, 85 más 90 más 92 más 86 más 97 dividido entre 5, me va a dar como mínima, como promedio 90, que sería la mínima nota que yo tendría que sacar. Entonces, fíjense que la única opción que tiene ese 97 es esta opción, que es el literal D. ¿Listo? Vámonos ahora a la segunda pregunta. Entonces, en la segunda pregunta me dice, para elaborar una pirámide de base cuadrada, el diseñador dispone de 2.200 centímetros cuadrados de material. Ya hemos hablado que el decir la palabra material significa área. La pirámide más grande que se puede elaborar, ¿cuál es? Entonces vamos a mirar esta pregunta un poquito más con calma. Sí, me la voy a llevar para acá, regálenme un momento. Listo, vamos a mirar acá y revisar cada uno de esos escenarios. Entonces la pregunta es, miremos la pirámide A. ¿Qué va a pasar con la pirámide A? En la pirámide A, si ustedes se dan cuenta, pues todas las figuras están compuestas por 5 caras, ¿cierto? Porque estoy hablando del material. Estoy hablando de las 4 caras laterales que son triángulos,
y la base, o sea, vamos a sumar para encontrar cada una de las pirámides, el área o el material, vamos a mirar y sumar las 5 áreas. Entonces, pues va a ser, digamos que de la primera, ustedes se van a dar cuenta que va a ser la base, y en esa base, pues evidentemente va a ser 20 por 20, que esa es la de la primera, la de la A, y vamos a mirar que el área simplemente del triángulo 1, ¿cierto? El área del triángulo 1, pues va a ser base, pero en este caso, pues ya sé que la base también es 20, entonces base por la altura, que la altura la tengo, que sería 40 dividido entre 2, ¿cierto? Obviamos las magnitudes, pero pues ya sabemos que todo está en términos de área. Entonces, si hacemos un resumen alrededor de esto, entonces yo voy a tener que de la base que es cuadrada, el cuadrado va a tener su área 400 centímetros cuadrados, ¿listo? Y esta particularmente va a tener, si yo digo, acá puedo hacer una simplificación, 20 o 20 por 40 sobre 2. Bueno, acá se puede hacer 20 sobre 10 sobre 10 por 40 sobre 1, o hago la multiplicación normal. El caso es que ustedes se van a dar cuenta que esto mide 400 centímetros cuadrados, pero como tengo 4 triángulos, pues lo tendré que multiplicar por 4. Quiere decir que el área total, ¿cierto?, de la pirámide A va a ser 400, que es la base, que es cuadrada, más los 1600 centímetros cuadrados, porque es 400 centímetros por 4, porque tengo 4 triángulos. Eso me va a dar 2000 centímetros cuadrados, que es, hasta ahí estoy diciendo, oiga, con esta me alcanza. ¿Cuál de estas es la más grande que se puede elaborar, pero que no me pase de 2200? Quiere decir que hasta el momento esta es la que va ganando. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la pirámide B. ¿Ok? Vamos a hacer la pirámide B. Hacerla con otro color. La pirámide B, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacerlo de la misma forma. Entonces acá tengo la base va a ser 20 por 20, ¿listo? O sea, voy a tener acá 400 centímetros cuadrados, y fíjense que acá evidentemente ya cambia porque la base es 20, ¿listo? Multiplicado también por 20, que eso sería lo de un triángulo, ¿cierto? Estoy hablando 20 base por altura dividido entre 2, o sea, eso me va a dar 200 centímetros cuadrados, lo que mide el área de un triángulo, el primero. Pero como tengo evidentemente 4, entonces me voy a lo mismo, entonces el área total de la pirámide B va a ser, pues los 400 que ya tenía del cuadrado, más 200 por 4, entonces va a ser 800. Entonces fíjense que acá, que esta pirámide la B, pues simplemente va a tener 1200 centímetros cuadrados. Luego hasta el momento pues no me sirve, ¿cierto? Pues porque pues va a ser más pequeña, entonces no lo voy a lograr. O sea, va ganando todavía la A. Vámonos a la pirámide C. En la pirámide C, yo voy a mirar lo mismo, voy a revisar cada una de las figuras, y entonces, fíjense, voy a traérmela para acá, un momento, para que ustedes la tengan acá presente. Acá la tengo, listo, acá tengo mi pirámide C, acá está. Entonces, fíjense que en mi pirámide C, si yo digo, ok, entonces, el área de la base, pues va a ser 40 por 40. Entonces yo digo, ok, 40 multiplicado por 40. Y eso va hasta ahí, 1600 centímetros cuadrados. Pero fíjense que el área de un triángulo, del primero, por ejemplo, estamos hablando que es 20, bueno, la base que sería 40,
que sería la base, porque esto mide 40, por la altura, que va a ser 20 dividido entre 2, ¿cierto? Entonces eso me da 400. Acá no se ve bien. Vamos a ajustar acá. 40 por 40, 1600 centímetros cuadrados. Y fíjense que como tengo 4, entonces va a ser 1600 centímetros cuadrados el área lateral. O sea, cuando hablo de área lateral son los 4 triángulos, más 1600 de la base, pues me pasaría porque sería 3200 centímetros cuadrados. Entonces ya también me estoy pasando alrededor de estos centímetros cuadrados. Ahora, ni siquiera hay que hacer la opción D, porque fíjense que tiene la misma base que esta y esta es más grande, entonces me voy a gastar inclusive mucho más. Entonces, esta, por descarte, al ser más grande que esta y esta tampoco alcanzo, pues nada. Me quedo entonces con la opción A, que es la que con 2000 centímetros cuadrados, la más cercana con respecto a los 2200 centímetros cuadrados. ¿Listo? Vamos a mirar la pregunta número 3. La pregunta número 3 es más de análisis. Fíjense que la respuesta que yo tengo es la cantidad de mujeres del colegio es mayor a la de los hombres. La cantidad total de mujeres en el colegio es mayor a lo de los hombres. Si ustedes hacen la sumatoria de los hombres, va a ser igual a, sumen a cada uno de ellos, que va a ser 40 más 35 más 80 más 50 más 40 más 25, ¿sí? Son cada uno de estos valores que tengo acá, son los hombres, está rotulado y por eso lo sé. Y eso me va a dar un total de 270. Y de las mujeres, si ustedes se ponen a mirar, pues va a ser cada uno de estos datos. Entonces, cuando hablo de las mujeres, va a ser 45 más 56 más 74 más 54 más 39 más 40 y eso me da 308. Quiere decir que si yo miro cada una de las respuestas, efectivamente era solamente hacer una suma y la cantidad de total de mujeres en el colegio es mayor que la de los hombres. ¿Listo? Nos vamos a ir con la pregunta número 4. Dice, en un colegio, los conceptos valorativos de los estudiantes se ponen de acuerdo a la nota obtenida al finalizar el año. Acá lo único que hay que hacer, porque era lo que me preguntaban, es, hay una diferenciación en unos intervalos con una escala. Entonces, si ustedes se dan cuenta con respecto a eso, la respuesta es sí, acá donde me dice, Camila le dijo que teniendo en cuenta la clasificación, ella debería sacar alto. ¿Sí? Pero ella sacó en promedio 4. ¿El 4 en dónde está? ¿Acá o acá? Básicamente estamos hablando de nociones de intervalo donde yo utilizo esta notación de intervalo, pero en la notación con paréntesis significa que no incluye el número. Con corchetes significa que sí lo incluye. Como ustedes se dan cuenta, el número 4 está finalizando con una llave. Eso significa que el 4 pertenece a este conjunto. Entonces, dicho de esa manera, tengo acá la respuesta que sería la B. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar la pregunta número 5. Entonces, la 5 y la 6. La 5 se relaciona con el desarrollo plano que debe elaborar para construir la primera pirámide. Entonces, nos están diciendo que nos enfoquemos en esta pirámide y que una de estas corresponde. Acá lo que yo tengo que mirar un poco es esto que está aquí. Este 13, ¿qué significa y por qué no están las otras? Yo podría mirar acá cuál sería el 13. Si yo intento armar esta figura, ustedes se van a dar cuenta
que la línea azul es más o menos el punto que está en la mitad hasta la cúspide de la pirámide. Esa medida que yo tengo ahí se llama la altura inclinada. Y me están diciendo que esta distancia mide 13 centímetros. Ahora, pero si ustedes miran, ¿cómo puedo establecer, pues, si es verdad que eso mide 13 o no 13? Pues básicamente acá hay un triángulo oculto que es este que está aquí. Entonces, cuando yo tengo este triángulo, lo voy a poner aquí al ladito, voy a corroborar si efectivamente esta es una relación que, como es un triángulo rectángulo, es pitagórica. Entonces, 13, que es la altura inclinada, 12 es la altura. ¿Y cuánto mide esto? Pues la mitad, efectivamente, si estoy mirando la altura de una pirámide, pues va a ser desde la cúspide hasta la mitad de la pirámide. Y me están diciendo que esto es 5. Si esto se cumple, si esto es verdad, significaría que esta sería la respuesta. Si no, tendría que explorar otras. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que el cateto al cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, me va a dar la hipotenusa al cuadrado, acordándome que este sería A, este sería B y este sería H. Y vamos a mirar si esa relación se cumple. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, si será 13 al cuadrado. 13 al cuadrado es 169, 25 más 12 al cuadrado es 144 y efectivamente 25 más 144 es 169. Luego esto sí es una relación pitagórica y significa que esta figura sí es el desarrollo plano de la pirámide número 1. Vamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 me dicen que el volumen de la segunda pirámide se puede decir que lo primero que debo acordarme es las palabras clave. Entonces me están hablando acá del volumen. Luego yo debo saber cómo se saca el volumen de una pirámide. Es importante saber esto. Entonces, el volumen de una pirámide va a ser igual a la base multiplicada por la altura y el resultado de eso lo debo dividir entre 3. Quiere decir que yo simplemente voy a sacar el volumen de la pirámide 1, que es la más grande, donde yo necesito mirar cuál es digamos, el área de la base, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo tengo esto, voy a hacerlo un poquitico más claro, con eso nos evitamos las confusiones, ¿cierto? Vamos a llevárnosla para acá. Entonces, acá voy a tener mi pirámide número 1. Entonces, fíjense que el área de la base, esto mide 10 y 10, entonces va a ser base, el área de la base, pero simplemente la base es 10 por 10, entonces va a ser 10 por 10, o sea, nuestra base por altura, multiplicado por la altura, que sería 12, ¿listo? Dividido entre 3. Acá puedo hacer simplificaciones algebraicas alrededor de esto, como simplificar 3, 12 dividido entre 3 y me va a quedar un 4. Esas son formas de poder resolverlo un poquitico más fácil. Entonces me va a dar que, como esto ya tengo las magnitudes y en volumen estoy hablando que centímetros, entonces acá tengo centímetros cúbicos. ¿Sí? 10 centímetros por 10 centímetros por 12 centímetros. Todo eso me da centímetros cúbicos. Y ya encontré el volumen de mi pirámide número 1. Vamos a mirar ahora el volumen de la pirámide número 2. Entonces, vamos a llevarnos esta pirámide por acá para tenerlo un poquito más claro. Acá vamos a poner nuestra pirámide 2 y lo hago de la misma forma. El volumen de la pirámide número 2 va a ser igual 5 por 5, porque esto mide 5, porque ahí dice que es cuadrada. Entonces va a ser 5 multiplicado por 5, que sería nuestra base, por la altura dividido entre 3. Entonces, lo mismo acá, puedo sacar sexta
tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1, o va a hacer la multiplicación completa, 25 por 6 dividido entre 3, y eso me va a dar 50 centímetros cúbicos. Y ahora voy a mirar la relación que hay entre 450. Si yo me devuelvo, una de las opciones que me están diciendo es que es la octava parte, el volumen de la primera pirámide. O sea, esto es 8 veces más grande que esto, o esto es la octava parte de esto. Quiere decir que tengo mi respuesta ahí clara, que es la opción A. ¿Listo? Nos vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la 7. La 7, vamos a mirar la 7. Entonces me dice que Carlos tiene un terreno de 30.000 metros cuadrados, él vende el 3/5 del total del terreno y recibe por la venta 27.000 millones. Dice, en un tercio del terreno restante va a construir una piscina que tiene profundidad desde 1,2 metros hasta 1,8 en forma descendente. En el resto del terreno va a construir una casa. Acá hay que mirar que a veces puede haber mucha información en algunos de estos ejercicios que no me conviene revisar. Simplemente necesito mirar qué es lo que me están preguntando acá. Dice, la información se puede decir que Carlos vendió cada metro cuadrado por un valor. Cuando me dicen esto, fíjense que parece que esto no tiene nada que ver lo de la piscina. Simplemente me está diciendo como Carlos cuánto vendió. Vamos a revisar este ejercicio un poco, porque si él vendió el 3/5 de esto, ¿cómo se saca la fracción de un número? Simplemente yo voy a decir que de los 30.000 metros cuadrados, si vendió las 3/5 partes, es simplemente multiplicarlo por 3/5. Eso significa que debo hacer una multiplicación de fracciones, acordarme que la multiplicación de fracciones es de frente, y 30.000 por 3 y 1 por 5, o sea, 90.000 por 5, 90.000 sobre 5 me va a dar 18.000. En términos de interpretación, si Carlos tiene un terreno de 30.000 metros cuadrados y él vendió las 3/5 partes, significa que él vendió esto en 18.000 metros cuadrados. Es decir, poquito, en esos términos en los que estamos hablando, 18.000 metros cuadrados corresponden a las 3/5 partes del terreno, ¿cierto? Entendiendo que el terreno, pues, digamos, solo eran los 30.000 metros cuadrados. Pero ¿en cuánto vendió eso? Esa información sí me la dan acá. Me está diciendo que lo recibe una cantidad que fue 27.000 millones de pesos. Entonces, estos 18.000 metros cuadrados costaron 27.000 millones de pesos. Ahora, la pregunta que me están diciendo es, ¿se puede decir que Carlos vendió cada metro cuadrado? ¿Cómo hago para saber si yo recibí esta cantidad de dinero y vendí esta cantidad de terreno? Simplemente lo que me está invitando a hacer es que para saber la cantidad por metro cuadrado, yo debo tomar los 27.000 millones de pesos que tengo, bueno, que me dieron, es un cero, y lo voy a dividir en los 18.000 metros cuadrados para saber el valor por metro cuadrado. Y eso me da un valor de 1.500.000 pesos por metro cuadrado. ¿Listo? Eso quiere decir que para este ejercicio la solución es la A. ¿Listo? Vamos a ir al 8D y me dicen que se desea elaborar una caja para un regalo y se realiza el siguiente desarrollo plano. Yo tengo esta figura que está aquí, ¿cierto? Y ahora tengo otras que están acá. Entonces me está diciendo, si ustedes se fijan y yo hago el desarrollo plano de esta figura, entonces, ¿a cuál corresponde? ¿A cuál corresponderá? Fíjense que todas tienen 18 sobre 10 y pues ahí
yo digo, el truco o básicamente lo que tengo que fijarme tiene que ver un poco con la altura de esa figura. Eso es lo que yo tengo que descubrir. ¿Cuál es la altura? Porque si ustedes se fijan, acá tengo unos desarrollos del desarrollo plano, pero yo no sé la altura de la pirámide. En cambio, en estas figuras, en cada una de ellas sí me muestra la altura. Entonces, ¿será 15, será 14, será 13, será 12? ¿Y ahí cómo lo establezco? Pues intentando armar los triángulos que se ven ahí de alguna forma. O sea, ¿qué triángulo yo podría revisar acá? Me voy a ir con este. Fíjense que cuando yo uno las puntas, si uno las puntas, se va a armar un triángulo. Voy a hacerlo acá, voy a hacerlo de otro color. Se va a armar un triángulo acá. Es más, tengo dos opciones y lo voy a hacer con ambas. Uno, cuando yo doblo estas puntas, se va a armar la altura inclinada, que va a ser la hipotenusa, que va a ser esto, que va a ser 15, ¿cierto? La otra medida va a ser más o menos la que está de aquí hasta acá, más o menos, ¿cierto? Del centro hasta acá, que va a ser la mitad de lo que mide el lado. Esa distancia va a ser esta y esta va a ser la altura. Entonces, volvemos acá a teorema de Pitágoras porque este triángulo es rectángulo y entonces, como tengo la hipotenusa, entonces para averiguar un cateto, pues necesito restar la hipotenusa del cuadrado menos el cateto al cuadrado y esto, si ustedes se dan cuenta y lo empiezan a trabajar, ¿cierto? Y le saco la raíz a este resultado, esto me va a dar 12. ¿Qué va a ser esta distancia? Y es más, es la única que me da 12. El reto para ustedes, para que lo revisen, es que tengo una opción 2, ¿cierto? En esta opción 2, que es mirarlo con respecto a lo otro, yo tengo esta que puede ser mi altura inclinada, que mide 13. Y me va a dar exactamente lo mismo. Perdón, 13. Y fíjense que si lo hago con la otra, voy a borrar esto para que no los confunda. ¿Listo? Acá ahora, fíjense que yo estoy trabajando, sería como con este triángulo que está aquí. Y eso me diría 5. Y si yo averiguo la altura, pasaría exactamente lo mismo. La hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, la raíz de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, adivinen cuánto da, efectivamente me va a dar 12 también. Luego no importa el método por donde yo lo haga, en cualquiera de las dos, si yo acá encuentro la altura de esta pirámide, voy a encontrar que es 12, que sería la única opción que yo tengo acá. ¿Listo? El ejercicio 9 lo trabajaremos en otro video, pero sin embargo, yo puedo mirar que cuando leo este tipo de problemas y yo digo, hablo del contexto acá de frutería, entonces fíjense que cuando yo voy a elegir, básicamente en el texto ustedes se van a dar cuenta que dice las ensaladas para adultos tienen 8 frutas distintas y 2 bolas de helado y las ensaladas para los niños tienen 3 frutas distintas y 2 bolas de helado. Están dando una cantidad diferente de helado y dice que dispongo de 10 frutas y 5 sabores de helado diferentes para que los clientes hagan su elección. Fíjense que dice, para determinar el número de maneras como un niño puede realizar la elección, se puede tener en cuenta que la situación presentada corresponde a una que. En este caso, hablan que tiene que ser una combinación porque el orden en que se escojan las frutas, eso no importa. Yo puedo escoger una o la otra y es exactamente lo mismo. O sea, si yo escojo una bola de helado de un sabor y después otra, es lo mismo como si lo hubiese hecho al revés. Entonces, automáticamente me están induciendo el contexto de combinación. ¿Listo? Vamos a ir a la pregunta número 10. La pregunta número 10 eh, tiene que ver con notación científica. En este contexto, básicamente yo necesito saber cómo se comporta la notación científica. Entonces, yo solamente tengo que saber que un número
que tiene notación científica debe tener una parte entera, después viene la coma, su parte decimal y el número de lugares con el que se trabajó con respecto a eso. La pregunta que me están diciendo es la distancia en kilómetros de la Tierra al Sol. Entonces, yo tengo que mirar y buscar en la tabla esa información. Entonces, la información que yo tengo de la distancia de la Tierra al Sol es esta. Y entonces simplemente yo tengo que saber que si yo tengo ese número, ¿cómo hago para pasarlo a notación científica? Pues lo primero que debería hacer es reescribirlo 149.600.000. ¿Y dónde está la coma de este número? Está acá. Entonces, si yo empiezo a correr el número de lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, fíjense que me moví 8 lugares. Entonces, yo digo, dejo la parte entera, viene la parte decimal, la coma, 496, acá los ceros a la derecha no se tienen en cuenta, por 10 a la que, ¿cuántos lugares recorrí? 8. O sea que otro vestido de este número es este. Entonces, lo único que necesitaba saber para este ejercicio es que esto significa lo mismo que lo que está acá. ¿Listo? Vamos a irnos a la pregunta 11. En la pregunta 11 me está diciendo la diferencia de la distancia al Sol entre Mercurio y Neptuno se puede expresar. Fíjense que acá que evidentemente la distancia más grande es la que hay desde el Sol a Neptuno con respecto a la de Mercurio, entonces voy a tomar el número más grande y le voy a restar el más pequeño. Fíjense que acá todas son iguales, todas. No tengo que ponerme a verificar la distancia, inclusive si yo no supiera el concepto, acá me están dando una pista de cómo está bien escrito esto. Yo podría inferir de cómo esto está escrito y en todas son iguales. Me está dando esa pista. Luego significa que hasta el momento todas las opciones son iguales. Es más, si ustedes miran la segunda, también lo es, porque la distancia con respecto a Mercurio, o sea, me están diciendo que esto que está aquí está escrito en todas de la misma forma, luego está bien escrito. Lo que varía son las respuestas. Entonces, el problema, ¿a qué me está invitando? A que cambie el vestido de esto, o sea, lo que yo les voy a decir es, muevan esto 9 lugares o ni siquiera lo debo hacer. Simplemente voy a escribir la distancia más grande que es esta primera, que la puedo sacar acá de la tabla. O sea, yo voy a hacer esto, ¿cierto? Este número, que esa es la distancia del Sol a Neptuno, y le voy a restar porque me está hablando, bueno, perdón que lo ponga acá, pero esto es de aquí, ¿no? Para que no haya confusiones. Y le voy, bueno, escribámoslo acá al frente para que no haya confusiones después. ¿Listo? Acá, mejor. No hay problema después. La diferencia, porque acá me dice, cada vez que yo hablo de la palabra diferencia, va a ser una resta. Entonces le voy a restar la otra, la diferencia, que la puedo mirar y la puedo sacar también de acá, es esta, Mercurio, y entonces la voy a escribir acá, entonces es esta misma, ¿cierto? Hay que mirar que yo tenga cada término debajo de cada uno de ellos, sino después me voy a confundir. Entonces es importante unidades con unidades, decenas con decenas, unidades de 1000, unidades de millón, todo ese tema es claro. Si yo hago la resta de esto, ustedes se van a dar cuenta que eso es lo que me está diciendo el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que si yo hago cada una, pues digamos, de la resta que tengo acá, me va a dar este número, ¿cierto? 9, no sé qué, 3, 6, 4, 4, 4. ¿Listo? Y ya tengo la diferencia, pero no la tengo en notación científica. Acá lo único que yo tendría que hacer es, ¿dónde está la coma? ¿Dónde está el punto? Está acá. Muévase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para llegar acá.
9, el único que tiene es 9. Luego la respuesta es esta. Esto que está aquí es lo mismo que este número, si se dan cuenta, porque sería la parte entera, que es el 4, la coma quedó acá, tiene su parte decimal por 10 a la 9. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 12, y acá básicamente me están diciendo que acá hay una relación, porque me dice una nave espacial viajando a una velocidad constante, tarda T horas en dar una vuelta a Venus. Recuerden que cuando yo hablo de kilómetros por hora, eso está expresado, por ejemplo, si yo voy en un automóvil, está escrito de esta forma, kilómetros por hora. Es decir, que todo este tema, cuando yo hablo de la velocidad está determinada por una fracción, una distancia sobre un tiempo. Acá me está hablando de esa forma. ¿Cuál es la distancia? 6052, pero ojo porque tengo que mirar el contexto. Una nave espacial viajando a una velocidad constante tarda horas en dar la vuelta a Venus a la misma velocidad, el tiempo T2 que tardará para dar la vuelta a Marte se haya resolviendo. ¿Por qué hay un 6052 con respecto a Venus? Tengo que ir a mirarlo en la tabla. Y tiene que ver con su radio ecuatorial. Acá está la respuesta. Entonces, si yo hablo de velocidad, estoy hablando que va a recorrer esto en determinado tiempo. Por eso aparece la T, que es en horas. Luego, si yo quiero saber la velocidad de Venus, fíjense que estoy hablando de 6052 sobre T. Quiere decir que puede ser cualquiera de estas, pero esta ya se descarta porque T2 es en Marte. Entonces ya la D no puede ser. Entonces, fíjense que me está diciendo que 6052 sobre t, eso también es una multiplicación, acá no habría problema, y que al mismo tiempo tardará la vuelta en Marte. Ok, vamos a mirar Marte, Marte 3397. Es más, en todas hay un 3397. O sea, mientras en el planeta, perdón, la primera nave, están dando a 6052 sobre T, pues al mismo tiempo, por eso me está diciendo que es igual, en la otra lo estará haciendo en 3397 sobre T, ¿cierto? Fíjense que acá ya se cancelan, por ejemplo, esta de por, pues porque es una división, y acá este sub 2. Y acá me dicen que T2 a qué es igual. Entonces, T2, si yo hago este despeje, T2 a qué es igual. Esto siempre va a ser igual, o una variable siempre va a ser a la multiplicación de las otras, a la diagonal que se puede, divido esta. O simplemente este T a la 2 lo paso acá, hago un despeje que está dividiendo, paso a multiplicar y esto lo mismo, y se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo. En otras palabras, T sub 2 va a ser igual a la multiplicación de esto, 3397 multiplicado por T, y el resultado de eso por la otra división, que va a ser, voy a dejar mejor acá la flecha, la línea de división, sobre 6052. ¿Qué opción es? Sería la A, porque me están diciendo que la nave está andando eh, sobre Venus, que tiene este radio ecuatorial, sobre T, y la otra nave al mismo tiempo está andando sobre Marte, que ese es su radio ecuatorial, sobre T2, y si despejan T2, les da esto que está acá. ¿Listo? Vamos a la pregunta número 13. Y la pregunta número 13 tiene un contexto que es o son las pirámides. ¿Ok? Entonces, fíjense que me están diciendo, para calcular el área de una pirámide, área ya es diferente. Cuando yo hablo de área, estoy hablando que es la base multiplicado por cada una de las, perdón, o sea, el área de la base, que es una, y le voy a sumar el área de las cuatro caras. No tengo que sumarlas todas. Yo ya sé que el área para esta, y efectivamente yo lo comprobé, el área de la base, fíjense que acá me están dando como unos datos, sería 10, ¿cierto? Y por 10, entonces sería 100, y bueno, si encuentro la de cada uno que sería 10,
por la altura, que sería 13 dividido entre 2, eso me da 65 por 4, 260 más 100 de la base, 360. Fue muy rápido, pero pues efectivamente comprobándola con estas medidas, el área de esa pirámide me da 360. Dice, si se construye otra pirámide, estamos hablando de una segunda pirámide, de base cuadrada que tenga la mitad de la longitud de M. Ok, la mitad de la longitud de M lo tengo que ir haciendo y lo puedo hacer acá al lado. La mitad de la longitud de M, o sea, esta que sería como la altura inclinada, estoy hablando que M ahora ya no va a ser 13, sino M para este ejercicio va a ser 6,5. Ok, listo. Ahora, me están diciendo que, y el doble de la longitud de A, o sea, si A era 5, ahora A están diciendo que es 10, porque me están diciendo que el doble de la longitud. Se puede afirmar que la cantidad de material utilizado para la nueva pirámide, ¿cuánto será? Entonces, fíjense que si yo hago esas mediciones, pero acá tengo que tener en cuenta que A es esta distancia, pero si yo hablo de la base, vamos a suponer que yo tengo esta nueva pirámide, vamos a hacerle acá este efecto para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Esto, vamos a suponer que esta es mi nueva pirámide. Entonces pongámosle las medidas para tenerlo muy en cuenta. Esta distancia son 6,5 y esta distancia de A simplemente es 10, pero la base significa que esto es 20 y el otro lado también es 20. Significa que el área solo de la base va a ser 20 multiplicado por 20, quiere decir que hasta ahí tengo 400 centímetros cuadrados. Voy a averiguar el área de una, ¿cierto? De una sola, que voy a averiguar qué sería la del área del triángulo, de este que está acá. Entonces, el área de ese triángulo, si ustedes se dan cuenta, va a ser 6,5, porque hablo del área del triángulo que está acá, que es la base. Estoy hablando de 20 multiplicado por 6,5 dividido entre 2. Entonces, fíjense que acá puedo hacer unas simplificaciones y entonces me queda como, voy a mitad de 20 10 por 6,5 y multiplicar por 10 es correr, con potencias de 10 es correr la coma hacia la derecha o hacia la izquierda, esto me da 65. Quiere decir que una de ellas es 65, ¿cierto? Entonces, si yo hago ese tipo de cosas, entonces, ¿cuál sería como la conclusión? Entonces, yo ya tengo que el área de un triángulo es 65, pero como tengo 4, tengo que multiplicarlo por 4, ¿cierto? 65, eso sería el doble de 65 es 130, 260. Entonces, el área de los 4 triángulos es 260. Fíjense que si yo hago la suma, quiere decir que el área de la pirámide 2 va a ser igual a los 400 de la base, ¿cierto? Más 260 centímetros cuadrados del área lateral, o sea, área lateral entendido como los 4 triángulos que están alrededor. Eso me daría 660 centímetros cuadrados y evidentemente esta área es mayor que esta. Simplemente me decían, igual, el doble, fíjense que no es el doble sería 720, la mitad tampoco es mayor. Luego la respuesta sería la D. ¿Listo? Vamos a ir a la pregunta 14. Este tipo de problemas, cuando yo los tengo, simplemente yo hago la misma recomendación todas las veces. Y es que a veces empezamos a resolver este tipo de problemas como vamos o sea, como lo vamos leyendo y no necesariamente esa es la mejor ruta. La mejor ruta que se puede hacer y que siempre recomiendo es ir ubicando aquel número que está en la intersección de todas y que uno esté completamente seguro
que está en ese lugar. Y es la intersección de los tres, y es arrancar, por ejemplo, con esta. Yo ya sé, inclusive en todos está el 6. Entonces uno dice, bueno, hasta el momento, pero es una pista que también me están dando. ¿Listo? Ya sé que el 6 va en todo el centro porque es la intersección de los tres deportes y el único lugar es ese. Entonces la idea es buscar aquellos números donde esté el único lugar. Ahora, ya que tengo ese, podría mirar, no sé, otro como por ejemplo este. 10 practican baloncesto y voleibol. ¿Dónde sería la de baloncesto y voleibol? La intersección de baloncesto y voleibol es esta que tengo acá. ¿Y ahí cuántos hay? Ah, pues hay 6 de acá y 4 de acá. Y fíjense que ya automáticamente con esta es la respuesta, no tendría que hacer ninguna otra más. Yo tengo a 10 personas, sí, que haya 6 que le gusten los 3, eso no es problema. Simplemente me están diciendo que practiquen los dos. Sí, hay un grupo de ellos de los 10 que practican un tercer deporte, que son 6 personas, pero no pasa nada. Fíjense que si yo sigo de la misma forma, yo digo 12 practican voleibol y microfútbol. Voleibol y microfútbol. ¿Cuál sería la intersección? Esta que está aquí. Fíjense que acá 6 y 6 serían 12 y se va cumpliendo. 18 practican baloncesto y microfútbol. 18 baloncesto y microfútbol. O sea, acá, voy a ponerlo con otro color. Claro que sí, acá 12 más 6, fíjense, baloncesto y microfútbol. Y ya para las últimas, como por ejemplo, 25 practican baloncesto. Fíjense que llevo 2 y 6, 18 y 4, 22. ¿Cuánto me hacen falta? 3 para llegar a 25. Si sumo todo esto que está acá, lo cumpliría. 21 practican voleibol. 6 y 6, 12 y 5, 17, perdón, 6 y 6, 12 y 4, 16. ¿Cuánto me falta? 5. Y 29 practican microfútbol. 12 más 6 más 6 serían 24. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 29? 5. Luego la respuesta es la B. Siempre el consejo es arranquen desde la intersección de todo hasta las categorías más amplias. ¿Listo? Vamos a la pregunta número 15. En la pregunta número 15 es resolver una ecuación. Acá me están diciendo cuál es el valor de la X y acá puedo hacer dos jugadas en este tipo de problemas. Una, reemplazar por exceso y mirar si yo reemplazo acá y acá hasta que me dé una, pero la idea es poder establecer cuál es el proceso algebraico que está alrededor de eso. Y es un proceso que solamente tiene tres renglones porque simplemente si yo quiero encontrar el valor de la X, acá lo que yo necesito es como pues dejarla sola, pero acá como que en división es más complicado, entonces voy a pasar esto que está dividiendo a multiplicar, ¿cierto? Pero con la ventaja que yo tengo el uno multiplicando, entonces simplemente me va a quedar una igualdad como X más uno, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, pero con la ventaja que está por uno, entonces me queda exactamente igual a 2x menos 3, ¿cierto? Agrupo las x en un lado, o sea, voy a dejar la x de la derecha, me traigo esta, estaba sumando, queda restando, o decir restar x a ambos lados, esa también es otra estrategia, me quedo el 1 en la derecha, más 3, y fíjense que 2x menos x me da una x y 1 menos 3, 4. Quiere decir que 4 es igual a x. Si yo reemplazo este 4 acá y acá, me va a dar 1. 4 más 1, 5. Tengan ese número ahí. Y ahora x abajo sería 4, 2 por 4, 8 menos 3, 5. 5 sobre 5 es 1. ¿Sí? Entonces, ya sabría que la respuesta es esta. Vamos con la pregunta 16. Esta pregunta 16 sí tiene un error de planteamiento, porque básicamente acá me están dando la pista de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Entonces, cuando yo sumo esto, más esto, que está bien en el planteamiento porque me dicen que la respuesta es este, x más x menos 25 más x menos 35 debe dar 180. Entonces, si yo hago y agrupo esto, pues ¿cuánto me queda? Una x más, o sea, esto si yo lo reescribo,
Vamos a hacerlo acá. X más X menos 25, que sería mi segundo, más X menos 30, perdón, X menos 35, me tendría que dar 180. Si yo agrupo esto, acá tengo una X, otra X y las tres son positivas, significa que me queda, pues nada, me queda 3X y en los números, fíjense que yo digo menos 25 menos 35, me da menos 60 y eso es igual a 180, ¿ok? Y si yo hago esto, significa que cuando yo trabaje este problema, esto que está restando quedaría sumando al otro lado 180 más 60, luego me queda que 3x es igual a 240, luego cada ángulo de x me da 80. ¿Eso es qué significa? Que este ángulo efectivamente mide 80 grados, este ángulo va a ser 80 menos 25, o sea, 55 grados, y este último va a ser 45 grados. Y si sumamos los tres, pues ahí me da 180. Acabo como un tema de error de planteamiento, pero pues el ángulo X mide 80. Vamos a la pregunta 17. Entonces, fíjense que me están hablando, volvemos a problemas similares y dicen un almacén disponen para los empaques con las dimensiones que se muestran a continuación. Tengo esta forma de esta caja. Se desea elaborar otra caja con diferentes dimensiones, pero en la que se emplee la misma cantidad de material. Material es área, que se empleó para construir la primera caja. O sea, debo encontrar una de estas cuatro cajas, tiene la misma área. ¿Ok? Entonces, es importante que podamos encontrar el área, digamos, de esta para saber y después comparar a cuál de esas es igual. Y es igual a esta. ¿Por qué? Vamos a mirar primero cómo sería el área de esta caja. Entonces, el área total de esta, fíjense que es 30 por 30, porque es el área de la base, o sea, la base, es decir, que ya tendría 900 de la base, ¿cierto? 900 centímetros cuadrados de la base. ¿Y cuánto mide, por ejemplo, esta área? Pues 30 por 10, que sería 300, ¿cierto? 10 por 30, pero como tengo 1, 2, 3, 4 y es cuadrada, entonces voy a tener 4 veces 400, o sea, voy a tener 1200 centímetros cuadrados. Luego el área total de esta caja es de 2100 centímetros cuadrados. De esta. Ok, ahora vamos a mirar por qué esta es igual. Lo hacemos de la misma forma. Entonces, vamos a hacer el área de la base. ¿Cuánto es? 10, que sería un lado, y su ancho va a ser 15. Entonces, voy a tener 10 por 15. Ahora, voy a tener para averiguar, por ejemplo, esta cara que tengo acá, esta, va a ser 15 por 39, ¿cierto? Pero eso se va a repetir dos veces porque esta cara de acá es igual a la de atrás. Entonces le voy a sumar dos veces 15 por 39. Más dos veces, ahora si tomo esta de acá, ¿cierto? Con la que está atrás. Entonces va a ser dos veces 10 por 39. Y si empezamos a hacer la multiplicación de cada uno de estos, se van a dar cuenta que 10 por 15 es 150, haciendo la siguiente multiplicación y haciendo la siguiente multiplicación, se van a dar cuenta que también da 2100 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ya estamos terminando. Nos quedan 3 ejercicios. Vamos a mirar la pregunta 18. En la pregunta 18 es un ejercicio que tiene que ver con combinación porque me dice en una frutería preparan jugos combinados. Entonces, para trabajar combinación necesito la fórmula de combinación porque me dice utilizando las siguientes frutas. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fruta. Entonces, acá dice la cantidad de jugos que se pueden preparar si siempre llevan dos sabores es. Me están diciendo que haga 5 combinado entre dos. La fórmula de combinación
es n combinado en r, entonces me están diciendo que va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Si yo utilizo esta fórmula para lo que estoy trabajando, significa que será 5 factorial, ¿cierto? Porque n sería 5 y r sería 2, que es lo que estoy trabajando, los 5 tipos que tengo, de los cuales puedo solamente escoger 2. 5 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿y eso qué me da? Entonces, la operación factorial es multiplicar todos los números desde donde se plantea el factorial hasta hasta llegar a 1. Acá me va a quedar 5 menos 2 va a ser 3 factorial, quiere decir que es 3 por 2 por 1 por 2 por 1, ¿cierto? Entonces acá ya puedo hacer algunas cancelaciones para evitarme tantas cosas. Por ejemplo, ese 3 por 2 por 1 se puede cancelar arriba y me va a quedar 5 por 4, 20 dividido entre 2. Eso me da 10. Quiere decir, en términos de interpretación, que existen 10 formas diferentes de combinar 5 tipos de jugos, de los cuales voy a elegir 2. Vamos a irnos a la pregunta 19. En la pregunta 19, esto es un sistema de ecuaciones y en los sistemas de ecuaciones, acá tengo dos ecuaciones. A veces resolver sistemas de ecuaciones cuando tengo denominadores es un poquito complicado, pero yo le puedo cambiar el vestido a cada una de estas. ¿Yo cómo lo hago? Pues si quiero quitar este dividido 2, yo puedo multiplicar toda la ecuación por 2, cada término por 2. Si yo tomo 3 medios de x y lo multiplico por 2, el 2 de la multiplicación va a cancelar este 2 del denominador. Significa que hay infinitos vestidos de esta ecuación. Entonces, al multiplicarla por 2 me va a quedar 2 por 3x sobre 2, pues que va a ser 3x simplemente, más 2y, porque y por 2, o sea, yo estoy haciendo acá algo como multiplico esto por 2, esto por 2, esto por 2. Si yo hago eso, no voy a alterar absolutamente nada mi ecuación. Entonces, 11 por 2 sería 22. Y puedo trabajar con esta ecuación y ya la veo mucho más amable. Acá puedo hacer lo mismo. La voy a multiplicar también cada término por 2. Esa es una forma. Hay varias formas de poder hacer esto. Yo les estoy mostrando solamente una. Quiere decir que otro vestido de esta va a ser 2x más y es igual a 14. Y acá hay múltiples métodos para hacer esto: determinante, sustitución, igualación, reducción, gráfico, etcétera. Yo voy a utilizar reducción, pero para reducción necesito que los dos coeficientes, que escoger una letra y que tengan el mismo coeficiente, pero con signo contrario. Entonces, lo que yo voy a hacer para esta es, por ejemplo, dejar esto que es 2y, ahora quiero que esta sea menos 2y para poderlas operar. Entonces necesito un número que multiplicado por 1, que es el que está acompañando a la y, me dé menos 2 para que queden opuestos. Y efectivamente va a ser multiplicar cada término, lo voy a multiplicar por menos 2. Tanto a él eh, como a él, como a él también. Entonces, si yo reescribo esto, la de arriba no va a hacer absolutamente nada, voy a tenerla igual. 3x más 2y es igual a 22, pero si la otra la multiplico por negativo, me va a quedar menos 4x, menos 2 por 2x me da menos 4x, menos 2y igual a menos 28. ¿Y todo esto para qué? Para dejar las dos, una variable, una positiva y la otra negativa, y en este momento ya poderlas operar. ¿Y por qué hago eso? Porque al operarlas me va a quedar 0 y me va a quedar una ecuación lineal. 3x menos 4x me va a dar menos x, 22 menos 28 me va a dar menos 6, pero no estoy averiguando menos x, estoy averiguando x. Entonces, si le quito el signo a él, al otro lado también quito el signo y ya sé que x es igual a 6. Inclusive no tengo que ponerme a resolver más, porque si yo ya encuentro que x es igual a 6, no tengo otra opción que diga x es igual a 6, luego ya la tengo automáticamente. Acá una forma de hacerlo sería reemplazándolo por exceso, como les había dicho, y poner un 6 acá y el 2 acá, y se van a dar cuenta que 3 medios
por 6 más 2 les va a dar 11 y acá exactamente lo mismo, si reemplazan 6 más 2 sobre 2 les va a dar 7. ¿Listo? Esa es una forma en la que también se puede verificar, pero me voy a demorar un poco más. Llegamos a la última pregunta y la última pregunta es un poquito de interpretación porque me hablan de una situación en donde me están pidiendo cuáles son, me están preguntando cuáles son las variables involucradas. Entonces, en las variables involucradas es lo que varía. En este problema que tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, la respuesta es la B, porque en el problema, cuando me dicen María y Carlos le piden a su padre que le regale monedas que tiene en el bolsillo, él les explica que tiene 24 monedas. Pero eso puede variar porque tengo muchas combinaciones alrededor de ellas. Algunas son de 200 y otras son de 500. Es lo que varía, que no se sabe. Y que en total tiene 9000. Efectivamente, yo podría decir como X, 200 por X, y bueno, más 500, no sé qué, me va a dar 9000, pero no me están preguntando eso. Me está diciendo qué es lo que varía. Ah, pues pueden variar las monedas de 200 y el número de monedas de 500. Esta es una aproximación muy rápida de lo que fue este simulacro que nos sirve para o está alineado con pruebas a ver. Entonces espero que les haya gustado, haya quedado claro y nos vemos en próximo video.